Buenas tardes. El tema de hoy es poner sobre la unidad 2 de la materia Psiquiatría y Psicología Judicial de la maestría en Penal y Criminología de la Universidad Bicentenario de Aragua sobre los factores de la personalidad. Cuando nos referimos a los factores de la personalidad, nos estamos refiriéndose en base al contenido de estudio de la materia a estudiar. Se refiere a las diferencias que hace única a las personas, pues, que nos diferenciamos, que son individuales, diferencias individuales, que según algunos teóricos se refiere a las cuestiones centrales de las personas, como pueden ser los tipos, rasgos, otras características, pues, su temperamento, carácter, que pueden ser comunes. Por ejemplo, personas que son neuróticos, las personas que son sanas, y de estructura común, como personas que son extrovertidas e introvertidas. En ese supuesto de colocar a las personas, según el tema de estudio, da el ejemplo de que si colocamos en una dimensión a las personas que son neuróticas, a las personas que son sanas, a las personas que son introvertidas y las personas que son extrovertidas, se pueden situar a cada una de esas personas según esos tipos de dimensiones, porque parámetros que se enfocan. Si la persona sea neurótica o sano, todo puede dirigir a la salud o a la enfermedad. Ahora, sea una persona introvertida o extrovertida, todo considera entre una vía u otra, en sentido de una vía u otra. Para la psicología es la búsqueda empírica simple de la diferencia entre personas, que tenemos nosotros que nos diferencia como personas, y hasta la búsqueda filosófica sobre el sentido de la vida. Otra forma de explicar de la estructura individual, pues, basada en la psicología, cómo ensambla, cómo funciona, cómo disgrega e ir mucho más allá. La esencia de la persona, el entender del ser humano individual. ¿Qué es la personalidad? Hablando en la antigüedad, se refería a dar ejemplo a las máscaras que utilizaban en los teatros en las civilizaciones greco-romanas. Hablar de las civilizaciones greco-romanas eran los tiempos, la fuente se manifiesta de los griegos y los romanos en la época clásica y en pervivencia en todos los aspectos de las civilizaciones occidentales, sobre todo desde el Renacimiento, que lo toma expresamente como modelo clásico a imitar. Puede referirse al periodo greco-romano, un periodo histórico consciente con lo que suele llamarse la antigüedad clásica. ¿Okay? En los tiempos de Cicerón nos estamos refiriendo a la parte retórica y metafóricamente, cuando hablamos de retórica nos referimos que fue evolucionando en el aspecto de la psicología a un giro que cambia la expresión del pensamiento para hacerlo más claro, más fácil de comprender. Metafóricamente, sentido de transportar una palabra a otra por medio de la comprensión mental. A eso nos referimos de la manera como fue evolucionando la manera conceptual de la personalidad, al referirnos a la personalidad. Medio científico, al rol de ser humano en los medios científicos, no científicos, pues, se refiere a las características que tenemos nosotros como individuo, como persona, pues, ya sea su singularidad, su individualidad, sus emociones, sentimientos y sensibilidad, que otorga identidad e imagen especial, que nos diferencia del grupo social, pues, de todo el entorno de un grupo de personas. No, cada individuo tiene su singularidad, su individualidad, sus emociones, sus sentimientos y su sensibilidad diferente de cada uno. Siguiendo con el concepto de personalidad, según Sigmund Freud, que fue un
Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de la afección mental en sus investigaciones. Para Sigmund Freud, la personalidad es un complejo proceso de desarrollo y maduración, sujeto a influjos múltiples de factores, que fue influenciaba múltiples influjos de factores. En sus aportes, supera los conceptos moralistas y religiosos, que todavía en la actualidad se mantiene, pues, fundamentando su conceptualización sobre la personalidad, sobre la conducta humana, sobre el instinto inconsciente, los impulsos que el ser humano posee, consciente e inconsciente, de la vida hasta de la muerte. Es amplio y imprecisa. Para la psicología actual, desde hace un siglo, se fueron haciendo observaciones sistemáticas para posteriormente sacar conclusiones. Y según los estudios, según las teorías, en una primera término, se habla de que la personalidad surge, puede provenir de la infancia, en segundo plano puede ser hereditario y en tercero, producto del medio ambiente que nos rodea. Hablar de la personalidad no es más que el patrón de pensamiento, sentimiento y conducta que presenta una persona y persiste a lo largo de toda su vida a través de diferentes situaciones. Esta definición advierte dos cosas muy importantes. Primero, que la personalidad se refiere a aquellos aspectos que distingue a un individuo de cualquier otro. Son los aspectos que nos diferencian, pues. Y en este sentido, la personalidad es característica de una persona. Cada personalidad son individuales, pues. A pesar de que existen muchas maneras de ser de la persona, pero cada uno tiene su personalidad individual. Y como segundo, definición, la personalidad persiste a través del tiempo y de las situaciones. Este carácter individual, identidad, tiene componentes. Cada personalidad tiene sus componentes que son centrales, que se refieren a los rasgos característicos fundamentales, es lo que define la persona, a la persona, son duraderos. La personalidad está determinada por herencia o por el ambiente. En sus componentes periféricos son limitados, cambian, serían preferencial o adverso. El individuo no nace con una personalidad, nace con ciertas dotaciones que lo hace diferenciar de otras personas, que condicionará en el desarrollo posterior, que lo irá desarrollando en el desarrollo posterior. La personalidad contiene unos elementos que son generales, que tenemos en primer aspecto su constitución, que se refiere al conjunto de aspectos exteriores o interiores de base genético o hereditario, origen de la reacción funcional, de la manera como nosotros reaccionamos hacia afuera y internamente. Como segundo elemento tenemos el temperamento, tono o disposición afectiva. Es la naturaleza de cada individuo, que está implicada por las emociones, puede ser emocional, se nace con él y forma de reaccionar. La forma de reaccionar vienen con la persona frente a las emociones y cambios de humor. Como tercer elemento tenemos el carácter, que es la forma concreta y estable que adquiere en un individuo. Son las formas concretas y estables que adquiere en un individuo los rasgos afectivos y dinámicos, heredados. Surge de la convergencia de factores congénitos y
madurativo de la adquisición de educación y a través de la educación y la experiencia. Otro elemento de la personalidad, como factores, tenemos las actitudes, predisposición a reaccionar frente a determinadas categorías de objetos o de personas. Cuenta con 3 elementos. La actitud cuenta con 3 elementos, los cuales son el cognitivo, que se refiere a la creencia consciente del individuo. Están los afectivos, como parte de sus actitudes, son los sentimientos de placer o displacer. Como tercer punto de este aspecto, factor de la personalidad de la actitud, tenemos la conductual, que son las acciones o conductas en sí. La actitud es la capacidad para realizar ciertas actividades. Y como otro punto tenemos, son los rasgos, que son las características constantes del comportamiento del individuo en una gran variedad de situaciones. Son disposiciones que son latentes, presumibles e estables, que determinan la conducta manifiesta y observable del individuo. Bueno, eso era lo que yo pude estudiar, lo que pude preparar y que le preparé para exponer sobre el tema. Espero que haya sido objetivo o haya sido completo. Gracias.